Muy buenas a todos, coders. Bienvenidos a un nuevo video de Owl Code. El día de hoy vamos a estar viendo un nuevo hook llamado useCallback. Este hook es muy parecido al useMemo. De hecho, está relacionado también con el performance y la memorización de lo que vienen siendo funciones. Recordemos que el useMemo lo que hacía era memorizar como tal el retorno de las funciones, y lo que tenemos con el useCallback es la memorización como tal de la función. ¿Ok? Entonces, pues básicamente aquí tengo un componente main, el cual está en app.jsx, y también tengo un componente actions que nomás tiene aquí un texto que dice actions, y ya ahí lo estamos básicamente incluyendo en este componente llamado main. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar. Em, Quizás es muy repetitivo lo de los contadores, pero digamos que es algo que nos permite entender muy bien este concepto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser colocar aquí el counter, un set counter, y obviamente vamos a tener que utilizar un useState. Entonces vamos a crear un useState, lo vamos a inicializar en 0 y listo. Digamos que mi plan básicamente es tener un contador, colocar el contador aquí. Entonces en este caso colocaré aquí, por ejemplo, un P, ¿cierto? Y acá colocaré el valor del contador. Perfecto. Y acá las acciones van a ser las acciones que van a hacer lo que viene siendo incrementar o decrementar ese contador, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser colocar dos funciones. Vamos a hacer dos aquí, uno que se llame handle, o bueno, sí, handle increment. Y esto va a ser básicamente un set counter prep más 1. Y va a haber otra que se llame, por ejemplo, handle decrement, ¿vale? Entonces colocamos aquí handle decrement. Y va a ser lo mismo, pero en vez de más 1 sería menos 1. Y listo. Aquí ya tendríamos estas dos. Y obviamente estas las tendríamos que recibir aquí. Entonces vamos a hacerlo tal cual como está aquí. Se las pasamos. Y también vamos a darle el handle decrement. ¿Vale? Listo. Perfecto. Ahora sí, pues vamos a ir a las acciones. Entonces vamos a tener que estar recibiendo ambas propiedades. Y esto se llama increment. Perfecto. Eso está bastante bien. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente crear dos botones. ¿Vale? Entonces vamos a crear dos botones. Uno se llama incrementar y otro decrementar. Perfecto. Y aquí pues básicamente vamos a hacer algo que es un clic. Y en esta parte lo que vamos a mandar a llamar es la función handle increment. Este es incrementar, sí. Y en la otra vamos a mandar a llamar la otra función, que es el de decrementar. Y de esta manera ya tendríamos, digamos, este mini componente funcionando. Vamos a ver si está funcionando todo correctamente. Venimos acá, incrementamos, decrementamos. Perfecto. Está funcionando bien. Listo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Miremos lo siguiente. En donde yo estoy utilizando este counter como tal, se está mostrando ese counter únicamente en este componente main, ¿cierto? Y en actions no se está mostrando nada, simplemente se están cambiando los valores de ese componente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner un console log aquí que diga, por ejemplo, renderizando acciones, ¿cierto? Y vamos a colocar no aquí que diga renderizando main, por ejemplo, ¿listo? Vamos a ver qué pasa. Vamos a recargar y vamos a ver que estamos renderizando main y renderizando acciones. Hacemos este incrementar y pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pasa lo mismo y pasa lo mismo. ¿Listo? Digamos que esto tiene una solución bastante interesante, que es la combinación de varios digámoslo así, de las herramientas que nos provee React de performance. ¿Listo? Muchos de ustedes pensarán que podríamos usar un React Memo, que es el que normalmente utilizamos en este tipo de casos, algo tal que así, pero lo que pasa es que esto de aquí son funciones. Y pues digamos que hay varios tipos de datos en JavaScript, ¿vale? Están, digamos, los datos que son como de valor y los datos que son como de referencia, por decirlo así, ¿vale? En pocas palabras, digamos que estos son los datos más básicos, ¿cierto? Más básicos. Y los de acá son los más complejos, ¿vale? Estos pueden ser, por ejemplo, los arreglos, los objetos, ¿qué más puede ser? También las funciones, cosas así, ¿vale? En cambio, los de acá puede ser, por ejemplo, los strings, los números, cosas así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estos? Que estos se almacenan en referencia. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos creando un componente? Recordemos que cuando un estado cambia nuestro componente vuelve y se renderiza, ¿listo? Como nosotros estamos aquí básicamente inicializando dos funciones, lo que estamos haciendo es crear básicamente una nueva función, ¿vale?
como esto es un tipo de dato de referencia, es un tipo de dato que es bastante, o sea, que es complejo, lo que pasa es que cada vez que se renderiza el componente, nunca es el mismo, nunca es el mismo. Entonces, claro, como nunca es el mismo, el React.memo lo que va a pasar es que va a decir, este handle increment no es el mismo que el otro. Entonces, eso significa que mi componente cambió. ¿Por qué? Porque sus props cambiaron. Porque como no es la misma función, no tiene ese mismo valor, por decirlo así, de ese punto, entonces no lo va a detectar como que es el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr que estas dos funciones sean del mismo valor entre renderizados. Y para eso es que nos funciona useCallback. Miremos, no hemos visto que no funciona esto efectivamente y vamos a ver que efectivamente no funciona. Si yo decremento acciones y si yo incremento acciones, ¿esto por qué pasa? Porque como les dije, cada vez que se renderiza este main, lo que estamos haciendo es volver a crear esta función y entonces lo que pasa es que como es un dato de tipo complejo o un dato de tipo referencia, digámoslo así, entonces lo que hace es, digamos, tener otro valor diferente a pesar de que es la misma función, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces el useCallback lo que hace es básicamente, importémoslo de React. Listo. O sea, es muy parecido al useMemo. Recordemos que el useMemo lo que hacía era memorizar el retorno de una función. Y este de aquí básicamente nos está memorizando la función, ¿vale? Este es exactamente igual. Tiene un callback aquí y tiene unas dependencias. También se lo vamos a aplicar a este que está aquí. ¿Listo? Algo tal que así. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa con este useCallback? Lo que pasa es lo siguiente. Miremos que en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto, el handle increment, va a memorizarse esta función de aquí. Y el handle decrement va a ser la memorización de esta función de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta memorización va a ser persistente entre renderizados. O sea que cuando yo cambie el counter, este handle increment va a ser el mismo que el de la vez pasada, siempre y cuando sus dependencias no hayan cambiado. Recordemos que las dependencias van aquí. Si yo tuviera una dependencia diferente, en este momento no tengo ninguna, porque simplemente estoy utilizando el previous del set counter. Si utilizara directamente el counter aquí, algo tal que así, counter más 1, aquí tendría que colocar el counter. Y entonces, pues es una dependencia de más. Digamos que lo que tratamos de hacer aquí es tener la menor cantidad de dependencias posibles. Entonces, pues por eso estamos utilizando indirectamente pues el counter, pero con el valor actual que nos provee el set counter. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos, haciendo ese resumen, lo que tenemos aquí es que esta función de aquí es persistente entre renderizados hasta que sus dependencias cambien. En este caso no tiene ninguna dependencia, es decir que esta función va a ser siempre la misma entre renderizados, ¿ok? Entonces, en este momento, si lo dejamos tal cual así con el useCallback y con el React Memo, vamos a ver que todo va a funcionar correctamente. Vamos a ver. Miremos que ya nos están renderizando las acciones, ¿listo? Perfecto. Pero si a ustedes se les ocurre quitar en este punto el useMemo, no sé, hicieron el useCallback y dijeron, bueno, ya con eso solucioné el problema, vienen aquí y quitan el useMemo, vamos a ver el siguiente problema, que se renderizan ambas. ¿Pero por qué pasa esto? Es como el concepto básico, ¿cierto? Es el mismo valor, pero como no lo estamos memorizando, entonces el componente sí se tiene que volver como a renderizar, ¿cierto? Entonces con el memo lo que estamos haciendo es básicamente memorizarnos el componente y con el useCallback estamos persistiendo las funciones que le pasamos por las props a través de los diferentes renderizados que va a tener nuestra aplicación cada vez que actualicemos el contador. Entonces digamos que esa es una de las cosas que hace el useCallback, bastante importante. Normalmente se utiliza también cuando queremos evitar renderizados, demás cuando estamos utilizando un useEffect. Igualmente yo abajo en la descripción del video les voy a dejar la documentación del useCallback para que puedan informarse un poco más. Y bueno, básicamente esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.